Hermanos, todos ustedes, bienvenidos a la celebración de la Santa Eucaristía. También un saludo muy especial a todos los que nos están siguiendo también, pues a través de las redes, participando, pues a través de la distancia, pero por medio de estos momentos que la misma sociedad nos va colocando, como son las redes sociales, pues se conectan para participar de la celebración de la Eucaristía. Un saludo para todos ellos también. Fíjense que nosotros, cuando a veces nos ponemos a ver un poco lo que es la historia de la iglesia, la historia del cristianismo, pues nos damos cuenta de los diferentes acontecimientos que vivieron los primeros cristianos. Podemos caer en el error que ser cristiano, que ser católico cristiano, es algo que nació muy fácil, ¿no? Es algo que nació muy sencillo, muy rápido, de la noche a la mañana, y ya, listo, amaneció, salió el sol y ya, salieron los cristianos, salieron los católicos. No, hay que leer un poco y hay que documentarse un poco a nivel de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, ahí se habla de todo lo que fue los inicios de la iglesia primitiva, los primeros cristianos, y también aparte de eso, pues la historia de la iglesia que nos ofrece la misma iglesia como fundamento para saber de dónde venimos. Repito, fundamentado en las Sagradas Escrituras. Y si nosotros revisamos allí, pues nos encontramos que después de que Jesús subió a los cielos y después de la venida del Espíritu Santo, los apóstoles empiezan a predicar, empiezan a anunciar la buena nueva, empiezan a anunciar todo lo que el Señor les había enseñado, lo que el Dios de la vida les había comunicado, y empiezan pues a crecer en cuanto al número de los cristianos, porque había muchos cristianos que aceptaban, se bautizaban y ya eran pues seguidores de Jesucristo. Pero la cosa no fue tan fácil. ¿Por qué? Bueno, porque esto llevó a que muchos de ellos fueran perseguidos. ¿Perseguidos por quién? Por todo el imperio que existía en aquel momento. Era el imperio romano. Duraron alrededor de unos 300 años y un poco más para que la fe cristiana, la fe católica cristiana, pasara a ser pues la religión oficial del imperio en ese momento. Recordemos también que por historia la gente profesaba en el imperio romano, al cual pues era todo lo que pertenecía a los alrededores, las tierras que eran cercanas al imperio, profesaban la fe o profesaban la religión o lo que profesara el emperador. Entonces, si el emperador pues adoraba al sol, pues todo el mundo tenía que adorar al sol. Si el emperador adoraba a X imagen y decía que ese era el Dios tal, pues todos tenían que adorarlo. Después del cristianismo, ver todo aquello, pues con la ayuda de Dios ciertamente y la acción del Espíritu Santo, el emperador de ese momento se convierte al cristianismo, que fue Constantino, y se bautiza, y al bautizarse su religión pasó a ser la cristiana. Por eso es que todo el imperio pasó a ser cristiano. ¿Por qué? Porque era lo que profesaba el emperador. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque es bueno que lo conozcamos, es bueno que sepamos de dónde nosotros venimos. Es lamentable ver, por ejemplo, cómo algunas sectas, pues aunque esas cosas no hay que prestarle atención, pero hay que usarla, no hay que pensar bastante. Pero cómo algunas sectas utilizan esa historia para malinterpretarla y decir que la religión la colocó el emperador, que la religión, no, el cristianismo ya existía, pero ¿cómo existía? A escondidas. ¿Cómo existía? Siendo perseguidos. ¿Cómo existía? Pues se daban a conocer, pero tenían que vivir prácticamente a solas, porque la religión no se podía profesar públicamente. Bueno, eran apresados, eran condenados, incluso encarcelados, y algunos hasta la muerte le ofrecían. Por eso, por estar ofreciendo el cristianismo. Si nosotros revisamos también un poco la historia, nos damos cuenta que en los años 60 después de Cristo, pues hubo un emperador que mandó a quemar toda Roma para echarle la culpa ¿a quién? A los cristianos. Era para acabar con ellos. Entonces, ser cristiano no fue de la noche a la mañana. Fueron 300 y pico de años tratando de mantenerse en la fe. Pero, ¿qué es lo que a nosotros nos tiene que llamar más la atención en esta parte introductoria que les estoy diciendo? Que cómo esta gente, siendo perseguidos, apresados, encarcelados, incluso
algunos de ellos condenados a muerte, se mantenían firmes en lo que ellos creían. Se mantenían firmes y ellos sabían que algunos de sus compañeros cristianos pues eran apresados o fueron condenados y sabían, y igualito ellos se mantenían firmes ahí. No se echaban para atrás, no había miedo, que aunque lo podía ver, se mantenían firmes en la fe. ¿Por qué? Porque su fe estaba puesta, era en Jesucristo. Fíjense cómo la fe es capaz de mantenerse firme, cómo la fe ayuda a mantener claridad en lo que uno cree, en lo que uno manifiesta. Y no solamente nos quedamos con esa historia de la iglesia, sino en diferentes partes del mundo. A través de la historia nos damos cuenta también cómo la iglesia ha sido perseguida y mucha gente católica se ha mantenido firme. Si nosotros revisamos también un poco de la historia en América Latina, en México, en los años 1920 al 26, pues se celebró unas manifestaciones que se llamaron las cristiadas. ¿Por qué? Porque los cristianos católicos eran perseguidos por cuestiones políticas, y ellos se mantenían firmes ahí y sacaban la imagen de la Guadalupe, de la Virgen, y se mantenían firmes y estaban claros, y eran perseguidos también, pero nada los hizo echar para atrás. ¿Por qué? Porque había firmeza en Jesús, su fe era clara en Jesucristo. Ahora, ¿por qué les estoy anunciando toda esta parte quizás un poco más histórica? Bueno, porque si entramos directamente a lo que el Evangelio nos ofrece, pues vemos que nos está presentando las llamadas bienaventuranzas. Y dice: dichosos los que son perseguidos, dichosos los que lloran, dichosos los que sufren, dichoso todo por causa mía. O sea, ya el Señor había anunciado cómo íbamos a ser perseguidos o condenados por causa de Él. ¿Por qué son perseguidos los cristianos? Porque se hacen llamar seguidores de un tal Jesús. ¿Por causa de quién? Pues de Jesús. Y por causa de Jesús los llevó a la muerte, los llevó a otras condenaciones, etcétera. Pero ya el Señor, a través de su palabra, les había anunciado. ¿Qué significa la palabra dichoso o bienaventurado? La palabra dichoso o bienaventurado significa lleno de la gracia, lleno de Dios. Dichoso el que está lleno de Dios. ¿Recuerdan ustedes en Lucas 1, capítulo del 1 en adelante, que habla de toda la narración de la encarnación del Hijo de Dios? Cuando el ángel se le acerca y le habla a la Santísima Virgen María, y también Isabel pues habla con la Virgen cuando María Santísima la visita. Hay unas palabras ahí claves, y esas palabras claves son: dichosa tú, bienaventurada, dichosa. Y la misma Virgen lo dice: desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. En otras palabras, dichoso o bienaventurado es feliz, feliz, lleno de la gracia, feliz, lleno de la gracia de Dios. Eso significa bienaventurado. Por tanto, aquel que es perseguido, aquel que es condenado, aquel que es criticado, aquel que es, digámoslo a lo venezolano, saboteado por causa del Evangelio, pues entonces tenemos una recompensa, y una recompensa es que somos felices, en otras palabras, llenos de la gracia de Dios, bendecidos por Dios. Llevémoslo ahora a nuestra vida práctica, a nuestra vida cotidiana, nuestra vida del día a día. Decimos nosotros los cristianos de a pie, los que salimos todos los días. Hoy en día, mis queridos hermanos, esa historia de perseguir a los cristianos no cerró ahí, porque hoy en día nosotros podemos ver incluso cómo muchos cristianos somos perseguidos por causa del Evangelio. Somos perseguidos, y quizá no porque nos siguen uno detrás del otro, sino porque nos ven o porque nos escuchan. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, no somos criticados en nuestra misma familia por lo que nosotros profesamos? ¿Cuántos de nosotros no somos criticados, burlados, nos toman el pelo, etcétera, porque nosotros vamos a la Eucaristía? ¿Cuántos de nosotros no somos burlados por gente conocida, por amigos, etcétera, por lo que nosotros decimos creer en Dios, y porque medio le hablamos un poquito de Dios, de una vez se burlan, etcétera, etcétera? ¿Cuántos de nosotros, aún en estos tiempos,
somos perseguidos en el sentido de que somos burlados, de que nos toman el pelo, de que nos molestan, nos echan broma, etcétera. ¿Y quiénes lo hacen? Los más cercanos, los que están alrededor, los que siempre nos conocen, porque cuando ven una acción buena en nosotros, o cuando ven una acción buena que nos lleva a dar el ejemplo, de una vez pues eso causa admiración, porque ¿qué es lo común? Lo común es ver todo lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Lo que nos ofrece el Evangelio. Lo contrario del Evangelio es lo común, lo que uno ve afuera. Claro, y cuando uno empieza a ver pues que fulano, sultano lo hacía y ya no lo hace, pues le toman el pelo, ¿ve? Entonces ven un cambio, ven una diferencia. Eso es lo que causa novedad. Lo ven a usted que sale de la casa con las Sagradas Escrituras y va para el grupo de oración, o sale con las Sagradas Escrituras para la asamblea, o sale con las Sagradas Escrituras porque va a la comunidad eclesial de base. ¿No es burlado? ¿No es tomado en cuenta? ¿Ve? ¿Por qué? Porque lo ven como algo raro. A los cristianos nos van a ver siempre como raros, nos van a ver como extraños. Ustedes son como extraños. ¿Por qué? Porque hacemos el bien. ¿Por qué? Porque rezamos, porque le creemos en Dios. Porque afuera, mis queridos hermanos, hay mucha gente que cree en Dios, que cree en Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no practica a Dios. ¿Y eso cómo se llama? Mucha gente que son ateos prácticos. Ateos prácticos. Bien, ateos prácticos. Dicen creer en Dios, dicen creer en el Señor, pero no hay práctica de nada. Como la esposa o el esposo que dice que quiere al esposo, que quiere a la esposa, pero nunca comparte con ella, nunca está con ella, nunca está con él, nunca comparten algo pequeño, los dos, no, nada. Como que a distancia. Es un matrimonio así no sirve. Lo mismo pasa con la fe cristiana. No puede ser un ateísmo práctico. Creo en Dios, pero no lo practico. Creo en Dios, pero no lo vivo. Es como decir que, ¿qué apellido es usted? ¿Qué familia es usted? Fulana de tal, pero ya más nada. Listo, así. Así pareciera que fuéramos nosotros. Bueno, cuando ven un cambio, cuando ven una diferencia, somos burlados, somos perseguidos, somos tomados en broma, etcétera. Todas esas cosas, mis queridos hermanos, el que se ha decidido de verdad seguir en el Señor y creer en el Señor, lo vamos a enfrentar. Lo vamos a enfrentar. Y yo le voy a decir algo que quizás a algunos puede ser que ya les haya pasado y puede ser que a otros no les haya llegado nada. Pero si a usted o a mí, en algún momento de nuestra vida, no nos han burlado o no se han echado a reír ahí, qué sé yo, o tomado el pelo en molestia, en broma, etcétera, por algo desde la fe que nosotros hayamos hecho, algo está pasando. Algo está pasando, algo está sucediendo, porque lo normal es, ojo, no es anormal, es normal que esas cosas sucedan en nosotros. Es normal. Cuando uno va a bendecir un local, cuando uno va a bendecir una casa, va a bendecir un establecimiento, mire, está la gente ahí, pero nunca falta la pipa de la maraca. La pipa que le hacía falta a la maraca, nunca falta, ¿no? El bonachón, usted sabe, el que le pone alma y vida a la reunión, ¿no? El sabrosón, ¿no? Y cuando uno empieza a rociar con el agua bendita, ¿qué termina diciendo? Aquí, Padre, para que le salga el diablo a este. Aquí, Padre, para que esto. Tíreme a mí, Padre, para que no sé qué. Y empiezan con una burla. Hay que ponerle en freno a eso. ¿Usted qué piensa? ¿Que trajeron un payaso de circo? Bueno, porque no respetan. Y porque no respetan, esos son uno de los que se burlan de esto, de lo que es sagrado, de lo que es de Dios, de lo que viene de Dios. Ese es uno de los que se burla. ¿Ve? ¿Estamos claros con eso? Entonces, es necesario, y si no han pasado, ojalá que pasen, pero es necesario que en algún momento, a usted o a mí, pues nos tomen como burla por lo que nosotros creemos. Uy, no, Padre, no me desee eso. No, es necesario, porque entonces, dice la Sagrada Escritura, por sus frutos los conocerán. Entonces, si usted no es burlado por allí, no le dicen cualquier cosa, le echan broma o aquello, por lo que usted cree, entonces ¿qué fruto está dando? No está dando frutos de nada. Empieza a dar frutos. Y los frutos es que uno está haciendo las cosas bien, o relativamente bien, uno está tratando de, y por eso somos, pues, perseguidos. Pero hay una promesa, y la promesa está ahí mismo en el Evangelio de hoy.
y es que somos dichosos, somos bienaventurados, es decir, somos llenos de la gracia de Dios, somos felices por lo que nosotros creemos, y que esto nos lleve a nosotros como los primeros cristianos a mantenernos firmes en lo que creemos, y van a venir perturbaciones y demás. La misma Sagrada Escritura lo dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés: has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba, porque no hay cristianismo sin prueba, y las burlas por lo que nosotros creemos es una de las pruebas para ver si nosotros andamos con la frente en alto, manifestando que somos creyentes, o andamos escondidos para que no nos vean lo que nosotros vamos a hacer con las cosas de Dios. Entonces revisemos, analicemos cómo es mi postura ante los demás en mis creencias. Y si no creen, pues no crean, pero respétenme en lo que yo creo. ¿Por qué? Porque es mi fe, y la fe se mantiene firme y nos ayuda a mantenernos firmes. Hermanos, que María Santísima nos acompañe, nos llene de su gracia, de sus bendiciones, y que podamos mantenernos firmes siempre, hasta lo último, en lo que nosotros creemos, manifestamos y decimos del Señor. Amén.